Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Quiero darles la más grande bienvenida a cada uno de ustedes, a todos y cada uno de mis hermanos, nuestras pastoras que ya están conectadas, nuestra pastora Nancy, nuestra amada pastora Carmen también. El Señor les bendiga en grande manera. Quiero dar gracias al Señor por darme la oportunidad de estar en la escuela dominical, concluyendo ya este mes de febrero, que se nos ha ido rápidamente, y con él también, ¿cierto?, avanzando ya en el verano. Y bueno, dar gracias al Señor porque en medio de todas estas circunstancias que hemos tenido que vivir, la mano misericordiosa del Señor ha estado junto a nosotros. Así que darle la gloria a Dios por sobre todas las cosas en este día. Y invitarlos, ¿cierto?, a que podamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orar al Señor para que Dios, no solo a mí, me pueda dar la gracia para poder predicar o enseñar la palabra de Dios, sino que a cada uno de nosotros, para poder escuchar, oír, y que verdaderamente esta palabra la podamos entender y podamos colocarla, ¿cierto?, en obra en nuestras vidas. Yo los invito a que podamos orar juntos. Dios también pueda ir concediendo que nuestros hermanos se puedan ir integrando también, ¿cierto?, a esta transmisión y siendo parte también de la escuela dominical. Lo invito a que oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, en primer lugar, damos gracias por la vida y damos gracias por la salud. Damos gracias, Señor, por sustentarnos y por permitirnos, Señor, en esta hora estar congregados a través de este modo virtual en nuestros hogares, Señor. Pero estamos reunidos para venir a escuchar, recibir, Señor, la enseñanza, la palabra, la escuela dominical, Señor, que es tan importante en la vida de un creyente. Cuando muchas veces dejamos la escuela dominical de lado, estamos dejando, Señor, gran parte de la enseñanza de su palabra, la cual no vamos a recibir y que nos va a hacer falta, Señor, en la madurez y en el crecimiento espiritual que necesitamos. Por eso es tan fundamental la escuela dominical. La escuela dominical no es el capricho, Señor, de un pastor para poder reunir a sus hermanos. Es, Señor, la necesidad profunda de poder escudriñar las Escrituras, porque en ella nos ha de parecer hallar la vida eterna. Gracias, Dios mío, por todo lo que usted nos da, por todo lo que usted nos brinda. Únanos, Señor, se lo rogamos, en un espíritu, que esta mañana haya un espíritu de discípulos, de querer aprender de nuestro Maestro, de nuestro gran Maestro, de nuestro gran y suficiente Señor, el cual nos da toda enseñanza bendita y gloriosa, la cual, Señor, es una enseñanza dada, Señor, para nuestra bendición y para nuestra edificación. Señor, gracias porque en su gran amor, usted siempre con tanta paciencia y con tanto amor nos enseña, Señor. Amado Dios, rogamos que esta mañana usted nos una a través, Señor, de este programa, Caminando por las Escrituras, que tiene como base la escuela dominical, Señor, de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, rogando humildemente, Señor, que en su grande amor y misericordia sea con nosotros. Todo lo rogamos, todo lo suplicamos en Jesucristo, nuestro eterno y divino Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor nos bendiga en grande manera. Amén. Tenemos como última escuela dominical del año 2020-2021. Esta es la escuela dominical que finaliza nuestro calendario, podríamos decir. Ya, gracias a Dios, está confeccionada la nueva escuela dominical y el próximo domingo comenzaremos con ella. Pero
hoy día estamos terminando ya con lo que es la primera carta del apóstol Pedro y estamos ubicados en el capítulo 5 y vamos a dar lectura desde el verso 9 hasta el verso 11. Amén. Ahí tenemos nosotros la lección primera de Pedro, capítulo 5, verso 9 al 11, y el texto sagrado está en Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y Santiago 4:7 dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ahí tenemos entonces la lectura del texto sagrado. Bien. Podríamos nosotros esta mañana imaginarnos, ¿cierto?, al apóstol Pedro, quizás sentado en algún lugar, recibiendo, sintiendo dentro de su ser la inspiración del Espíritu Santo que lo motiva, lo mueve a poder escribir en base a aquellas enseñanzas que él escuchó con sus propios oídos de los labios del Señor, a su propia experiencia como hombre de Dios que vive, por supuesto, junto al Señor durante más de 3 años, absorbiendo, recibiendo todas aquellas enseñanzas que están frescas en su mente y en su corazón, porque la palabra de Dios permanece. ¿Cuántos mensajes han quedado grabados en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Cuántas enseñanzas, cuando el Señor ha hablado a nuestra vida, han permanecido durante toda nuestra vida? Los guardamos, los retenemos, ¿cierto? Porque es palabra de Dios que permanece en el corazón del hombre cuando éste la recibe con acción de gracia y con fe. Así también Pedro, que había estado justamente al lado del Señor, y él escribe esta carta hablándonos, ¿cierto?, con respecto a la necesidad del sufrimiento que produce en nosotros ese carácter espiritual que necesitamos para poder confrontar también en nuestra vida con firmeza, con fe, todas aquellas cosas que en alguna forma tenemos que vivir como hombres o mujeres de Dios. Y el sufrimiento, aunque pareciera algo doloroso, es necesario. Por eso el apóstol dice, es necesario que tengamos que ser pasados por diversas pruebas, por un poco de tiempo. Nos hace entender, ¿cierto?, también el Señor que la prueba no es eterna, sino que en medio, ¿cierto?, de nuestro caminar debemos pasar por diversas pruebas. Amén. Diversos sufrimientos. La iglesia estaba pasando por grandes dolores y aflicciones, tribulaciones, siendo perseguida en aquellos tiempos. Hoy día, por supuesto, no tenemos una persecución
cruenta, pero sí un adversario que nos rodea, que nos busca, que siempre está tratando de encontrar la debilidad para poder destruir. Hemos visto como muchas veces el enemigo del alma, al ver una puerta media abierta, un corazón titubeante, muchas veces ha entrado, ha destruido un hogar, una familia, una iglesia, porque entendemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, como bien dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo a los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra Satanás, que guía estos gobiernos infernales. Y por tanto, el hombre y la mujer de Dios no se pueden quedar dormidos. No podemos estar desatentos. Nadie que está en una batalla está desapercibido. Está con todos sus sentidos puestos en la supervivencia, en tener cierto claro de que hay un adversario, que hay un enemigo que debemos de confrontar, y por supuesto no se duerme, sino que está siempre buscando destruir, porque ese es, podríamos decir, es su esencia, es padre de mentira, es aquel que odia a Dios y odia lo que Dios ama, que es su iglesia, su pueblo. Por tanto, tenemos un adversario, el cual siempre estará tratando de encontrar esa debilidad, esa puerta, y es necesario que nosotros entendamos que, en primer lugar, esa situación debemos nosotros siempre tenerla, podríamos decir, clara en nuestra vida, y no dormirnos, sino que velar en oración, en llevar una vida siempre tratando, ¿cierto?, de poner en obra su palabra. Por eso que yo me imagino en esta tarde al apóstol Pedro, un hombre de experiencia espiritual. Lo vemos nosotros reflejado, ¿cierto?, en la palabra del Señor. El apóstol que siempre había estado con Jesús y que dentro de su ímpetu, ¿cierto?, dentro de su vehemencia, de su amor por el Señor, quizás imperfecto, él le dijo: Señor, yo contigo iré a donde quieras, dispuesto estoy a morir. Y el Señor le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me habrán negado 3. Dios nos bendiga. El gallo, solo para una ilustración, era el toque de bocina que en aquellos siglos y en el Imperio Romano se ocupaba, que a las 3 de la mañana se tocaba esta bocina signando el horario, las 3 de la mañana. Ese era el canto del gallo, así se le llamaba. Y fue justamente en ese horario cuando Pedro negó al Señor. Y fue tocada esta bocina, fue tocada esta trompeta. Bueno, algunos piensan que fue aquella ave, ¿no? Pero nosotros sabemos que por lo general las aves no cantan a las 3 de la mañana, cantan en la madrugada. Así que debemos de entender que solamente como una forma de ilustración, este era el canto del gallo. Y en ese horario la palabra de Dios nos revela que Pedro vive, ¿cierto?, la tremenda experiencia de negar al Señor. Y todo esto, ¿cierto?, da como consecuencia también el que Pedro blasfeme del nombre del Señor, la amargura y la tristeza
de que el Señor le confrontó, le miró, siempre con ojos de misericordia. Y en base a toda esta experiencia que vive el apóstol Pedro, él escribe, él tiene tan plasmado en su corazón las enseñanzas que el Señor Jesús le ha dado. Y el verso 8, que nos habla justamente con respecto a esto, dice: sed sobrios y velad. Porque verdaderamente la sobriedad, ¿cierto?, nos habla de que nosotros debemos de ser juiciosos, de tener dominio propio. Porque nada valdría, ¿cierto?, predicar el Evangelio y enseñar a otros, ¿cierto?, del conocimiento del Señor, si ese conocimiento no lo hemos puesto por obra en nuestra propia vida. Creo que un predicador, bueno, hay muchos predicadores del Evangelio, pero no es lo mismo predicar y enseñar. Creo que es algo que muchas veces hoy día está muy en boga. Tratan muchos predicadores de entregar un mensaje, ojalá lleno de conocimiento, pero ¿de qué sirve tener el conocimiento si no se tiene la práctica? ¿De qué sirve muchas veces enseñar de cosas que nunca ha vivido, que nunca ha experimentado y que no sabe, en verdad, si algún día va a ser lo suficientemente firme para resistirla? Por eso es que es necesario que el predicador también tenga experiencia espiritual y enseñe conforme a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, a lo que ha realmente conocido del Señor. Conocer al Señor no significa saberme la Biblia. Conocer al Señor significa haber vivido un montón de experiencias y haber conocido al Señor en ese tiempo, en ese momento, en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, ¿cierto?, en la lucha, en el sufrimiento, y haber permanecido al lado del Señor. Hoy día pueden existir predicadores muchas veces jóvenes, otros que quizás, ¿cierto?, pueden predicar muy bonito, pero la verdad de las cosas es que un predicador que no tiene una experiencia, un caminar en el Señor, puede estar hablando de cosas que entiende mentalmente, pero que nunca las ha vivido ni las ha sufrido. Cuando escuchamos hablar al apóstol Pedro, al apóstol Juan, cuando escuchamos hablar al apóstol Pablo, estamos hablando o escuchando hablar a hombres de experiencia espiritual. Por eso que muchas veces la experiencia que se ha vivido a lo largo de los años en el Señor nos lleva a tener, ¿cierto?, un fundamento para entender las Escrituras y poder decir, bueno, no solo las entendemos, sino que también las hemos vivido. Gloria sea al Señor. Por eso que el apóstol dice: pero sed sobrios, juiciosos, haya en nosotros dominio propio. Vale decir, tener, ¿cierto?, en nosotros el poder, aquello que hemos predicado, ponerlo también por obra en nuestra propia vida. El mismo apóstol Pablo dice: no sea que siendo heraldo para otros, vale decir, atalaya para otros, ¿cierto?, el que lleva el estandarte delante de todo, yo mismo venga a perderme. Así que él no solamente tiene cuidado de predicar, sino que también de poner por obra en su propia vida lo que el Señor le está dando para predicar. Esto es una gran enseñanza para todos nosotros, que muchas veces el hermano es excelente muchas veces expresar un mensaje, expresar una palabra,
pero su vida está llena de carencias y debilidades y flaquezas, porque su carácter, el carácter espiritual que debiera de tener, es como el Espíritu Santo lo revela, ¿cierto?, a través del apóstol o de Santiago, diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando miramos que muchas veces muy lindo para predicar, pero cuando se trata de hacer, siempre está al debe. Gloria sea al Señor. Así que Dios bendiga su palabra. El cual dice, en primer lugar, debemos de ser sobrios y velar. Vale decir, estar despiertos espiritualmente para que el enemigo no nos acierte un golpe descuidadamente. ¿Cómo podemos velar? Por supuesto, orando a Dios, manteniendo una vida de comunión con Dios. Orar no significa solamente que yo me voy a ir a arrodillar ahí, ¿cierto? Y voy a ir a repetir una cantidad de palabras y luego estoy listo, ya oré. No. Orar significa mantener una comunión con Dios, mantener una relación íntima con el Señor, donde quizás muchas de aquellas cosas que conversamos con el Señor, las conversamos con Él, ¿cierto? Y son parte de nuestra intimidad como seres humanos, como hijos de Dios. Y con Él tenemos esa intimidad, esa relación que se expresa muchas veces, ¿cierto?, a través de la oración. Pero no solamente orando, llevando una vida de relación, de comunión, de intimidad con el Señor, sino también practicando, obrando, llevando, ¿cierto?, nuestra fe a la obra, bajo, ¿cierto?, su palabra, bajo sus promesas, bajo sus enseñanzas, esforzándonos a vivir, ¿cierto?, bajo todo aquello que el Señor nos ha enseñado. Entonces, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios está en esta condición, podemos decir, el diablo no va a encontrar una debilidad, una puerta abierta, porque se va a confrontar o se va a enfrentar, ¿cierto?, a Cristo, porque Cristo está enamorando en nosotros. Gloria al Señor. Todo lo que el diablo pueda usar, por ejemplo, sus dardos, que muchas veces van a la mente. No olvidemos nosotros que el diablo actuó en la mente de Adán y de Eva, ¿cierto? Les confundió sus pensamientos. Y muchas veces nosotros podemos vernos confundidos en nuestros pensamientos, llenos de dudas, llenos muchas veces, a lo mejor, tal vez de incredulidad. Y todo esto nos puede arrastrar, ¿cierto?, a muchas veces a ser presa fácil del diablo. Pero cuando estamos en oración y verdaderamente, podríamos decir, teniendo solidez en la fe en Cristo, en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido, nos vamos a dar cuenta que en medio de las adversidades, de los peligros y del sufrimiento que muchas veces tengamos que padecer, el Señor nos hará estar firmes. Amén. Constantes en la fe. Dios nos bendiga. Por eso es necesario estar velando, siempre constante en estar despierto, sabiendo de que estar junto al Señor nos va a mantener, ¿cierto?, alertas frente a las acechanzas del diablo, las cuales no podemos desconocer. No podemos desconocer que hay un enemigo de nuestra alma. Si usted o yo desconociéramos esa parte, estaríamos totalmente entregados en las manos del diablo. Podemos decir hoy día, por ejemplo, que la mentira que le ha dado más fruto al diablo es decir que no existe. Y para un cristiano, muchas veces, olvidar que tiene un adversario, que tiene un enemigo, que quiere destruirlo, es por lo lejos, ¿cierto?, su peor debilidad. Porque allí encontrará el enemigo cierto campo, podríamos decir, fértil para sembrar todo lo que el diablo quiere sembrar en nuestra mente
y sembrar en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, nos dé la gracia. Por eso el apóstol Pablo, y vuelvo a insistir en el génesis de mi conversación, quiero imaginar al apóstol Pedro, un hombre lleno de experiencia espiritual, bajo la influencia, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribiendo esta última parte de la carta escrita a todos aquellos hermanos que están en la dispersión, perseguidos por causa del Señor. Y Él los motiva a entender que el sufrimiento que se está padeciendo por la causa de Cristo nos debe de tener gozosos. Como bien dice allí en el capítulo 4, verso 13, dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, en medio de todos estos sufrimientos, padecimientos que la iglesia está viviendo por causa del Señor Jesucristo. Bien. Qué bueno es saber que también nosotros, en nuestro tiempo, hemos tenido y hemos vivido, ¿cierto?, también el sufrir y el padecer por la causa del Señor, por ser cristianos, por seguir el camino del Señor, desechados muchas veces, mal mirados, vituperados, calumniados, traicionados, tantas vivencias vividas, ¿no? Gloria al Señor, pero las hemos vivido bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor, porque, ¿cierto? Nos decía ya la escuela dominical pasada, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Eso ya lo leíamos. Así que usted no piense que va a quedar exento, ¿cierto?, de que en algún momento tenga que enfrentar, tenga que confrontar al adversario, el diablo. Enviará las legiones de sus demonios, ¿cierto? Enviará su ejército infernal, Satanás mismo, ¿cierto?, el cual siempre está tratando de alguna u otra manera acertar, ¿cierto?, un golpe. Dice, nos rodea, siempre anda allí rodeando, siempre anda ahí buscando cómo poder destruir, cómo poder devorar. Pero el Señor también es quien nos afirma, ¿cierto?, quien nos sostiene, para que también entendamos que no estamos solos. Por eso dice el verso 9, al cual, o sea, Satanás, resistid firmes en la fe. Bueno, resistir significa, ¿cierto?, permanecer en una condición de firmeza espiritual. No como dice Santiago, el hombre inconstante, ¿cierto?, es como la onda del mar. Así es, Señor. Gloria al Señor. Y no solo eso, sino que es inconstante en todos sus caminos. Y cuando miramos, ¿cierto?, de que al diablo hay que resistirlo. No hay que darle lugar. No hay que darle la pasada. No hay que decir, bueno, yo soy débil, ¿cierto? Como muchas veces de repente hemos escuchado, ¿no? Es que soy débil. Sí, todos somos débiles. Pero tenemos una gran fortaleza a la cual tenemos que acudir. Por eso que el Señor Jesucristo es nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza. En el pasado, ¿cierto?, se construían fortalezas, ciudades amuralladas con grandes muros, fortalezas que por lo general estaban en la cumbre de una colina para tener una perspectiva, ¿cierto?, mucho mejor para la defensa. Y los que estaban dentro de esa ciudad se sentían seguros porque había una fortaleza
grandes muros que, ¿cierto?, los guardaban. Bueno, nuestra fortaleza no es un muro. Nuestra fortaleza es Cristo. Estamos guardados dentro de esta fortaleza inexpugnable. Nadie nos puede tocar, ni el diablo nos puede tocar, si no fuera la voluntad de Dios tener que pasar por ciertos sufrimientos para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Por eso dice, al cual resistid firmes. ¿Cómo? ¿En qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice con mucha claridad, resistid firmes en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Cristo. En creer en Cristo, en su palabra, en sus enseñanzas. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, el Señor es nuestro ayudador en todas estas cosas. Como dice Primera de Corintios, y quiero compartir ahí un poquito, ¿no? En el capítulo 16, verso 13, nos enseña el Señor en Primera de Corintios, diciendo, casi al terminar esta carta del apóstol Pablo, ¿cierto? En los saludos finales, le escribe a los hermanos diciendo de la siguiente manera, velad. No, es lo mismo que dice acá, porque es el mismo Espíritu Santo. Tanto Pedro como Pablo, como Juan, Santiago, Judas, ¿cierto? Podríamos decir los escritores, por quienes escribió el Espíritu Santo, están en ese espíritu o en ese mismo espíritu, ¿cierto?, el cual da la enseñanza a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, lo que estamos leyendo. En primer lugar, velad. Dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Cuando dice varonilmente, no solamente le habla a los varones, sino que también a la mujer. Amén. Este dicho nosotros lo teníamos en la iglesia en el pasado, cuando decíamos, y los varones con, ¿cierto?, el cinturón bien puesto en los pantalones y las mujeres con la falda bien afirmada. Vale decir, en el Señor tenemos que tener firmeza espiritual. No podemos, ¿cierto?, dejar que cualquier situación, muchas veces hasta menor, nos tumbe, nos haga, ¿cierto?, perder nuestra firmeza. Por eso dice, estad firmes en la fe. Amén. Ahora, estar firmes en la fe no significa simplemente que yo fui a la escuela dominical, es que yo estoy yendo a la reunión, o que a lo mejor me aprendí algún pasaje de las Escrituras, ¿cierto?, en forma, podríamos decir, mental, sino que estar firmes en la fe significa que tenemos tal confianza en el Señor, tal seguridad en Cristo, amén, que ocurra lo que ocurra, pase lo que pase en nuestra vida, sea de dolor, sea muchas veces de sufrimiento, sea de adversidad, nada me va a mover de mi convicción, de mi fe puesta en el Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Amén. Están firmes en vuestra fe. Amén. En lo que hemos creído en Cristo, en su palabra que nos ha sido dada. Nada nos hará de mover de nuestra confianza en el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y eso es importante, ¿cierto? Poder nosotros entenderlo, tenerlo claro dentro de nuestra vida espiritual. Mire, el apóstol Pedro, y yo señalaba, ¿cierto?, este pasaje que está en Lucas 22, 32, vive esta experiencia. Él creía estar firme. ¿Qué es lo que pasa? Lo vemos revelado aquí en Lucas, ¿cierto?, en el capítulo 22, verso 31. Él pensaba que estaba firme, pero no estaba tan firme. Muchas veces hay algunos que creen que están firmes hasta cuando viene la prueba, hasta cuando viene la adversidad, hasta cuando pasan por algún sufrimiento. Entonces allí se prueba verdaderamente la fe. Amén. Amén. Cuando pasa por el horno de la purificación.
Entonces dijo también el Señor, Simón, Simón, ¿cierto? Este era el nombre de Pedro, no olvide usted que es el Señor el que le cambió el nombre y le puso Pedro, que significa piedra. ¿Está bien? Simón, Simón, he aquí, Satanás. ¿Quién es el nombre, o podríamos decir, el ente mencionado? Satanás. Así es, Señor. ¿Quién es Satanás? Pedro dice, es nuestro adversario. Lo conocía muy bien. Él sabía muy bien de estas cosas. No olvide que en algún momento Pedro, ¿cierto?, no se da cuenta que el enemigo lo toma. Y quiere ser impedimento para que el Señor cumpla su obra. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Así es, Señor. Pedro no se había dado cuenta, pero el enemigo había entrado en él para tratar de turbar al Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Pedro conocía muy bien esta lucha, ¿cierto?, que había con el diablo. El mismo Señor, y esto estaba vívido, ¿cierto?, en los recuerdos de Pedro cuando escribe esta última parte, dijo también el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así es, Señor. O sea, Pedro estaba pedido por Satanás. Amén. Gloria sea al Señor. No se olvide lo que revela el Espíritu Santo, ¿cierto? Y esto es muy importante para nuestra vida espiritual, porque nos aclara muchas cosas que están ocultas a nuestros ojos, que no vemos, pero que espiritualmente la palabra de Dios nos revela. Cuando el Señor, ¿cierto?, a través del libro de Job, nos hace entender lo que el diablo muchas veces, ¿cierto?, busca. Entonces claro, le dijo Satanás, ¿por qué te es fiel, Job? Porque lo tienes rodeado de todo. Así es, Señor. Lo tienes rodeado de todo. ¿Cómo no te va a ser fiel? Si vive en bendición. Nada le falta. Todo lo que pide ahí está. Quítaselo. Y vas a ver cómo blasfema tu nombre. Gloria sea al Señor. Y Dios le permitió tocar a Job. Pero no su alma, ni su espíritu. Gloria sea al Señor. Fue tocado Job, fue probado profundamente, ¿cierto?, en su fe. Satanás vino, tocó su vida, sus hijos, todo lo que él tenía. Gloria sea al Señor. Ahora, Satanás había pedido a Pedro. Así que Pedro es uno de tus discípulos. Gloria al Señor. Vas a ver tú cómo vas cuando venga la persecución. ¿Cómo va a ser Pedro? Gloria sea al Señor. ¿Cómo va a estar Pedro cuando vengan y te arresten? Este va a ser uno de los primeros que va a salir arrancando, porque el diablo no sabe, no conoce el futuro. Él solamente puede decir o pensar lo que va a pasar. Gloria al Señor. Y quizás esto lo había en alguna manera, ¿cierto?, dicho el enemigo de nuestras almas, porque el diablo siempre estará mirando y estará pensando en que nosotros, ¿cierto?, de alguna manera vamos a claudicar, vamos a quedar en el camino, pero ahí está la grande ayuda que nos da el Señor. Luego lo vamos a entender por qué, cuál es la ayuda, ¿cierto?, cuál es la forma. Entonces pero yo, dijo el Señor, yo he rogado por ti. Había el Señor Jesús orado por Pedro. ¿Cuántas veces habrá rogado por nosotros el Señor? Así es, Señor. ¿Cuántas veces habrá clamado el Señor ante su Padre, ¿cierto?, para que estemos firmes? Bendito mi Dios. He rogado por ti, que tu fe no falte. Amén. Por eso le dijo, vas a ser zarandeado. ¿En qué? En su fe, en su confianza, en su seguridad. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vale decir, también el Señor tenía la certeza y la seguridad que así como Pedro le iba a negar, iba a blasfemar de su nombre, cuando iba a mirar al Señor, se iba a llenar, porque el Señor lo miró saliendo ciertamente, ¿cierto?, de la casa o del lugar, ¿cierto?, de Anás, y después de haber tenido un juicio totalmente, podríamos decir, lleno de maldad y lleno de, ¿cierto?, de sentimientos de matar al Señor. En ese momento dice que Pedro, al mirar, estar afuera desde la casa, ¿cierto?, del sumo sacerdote Anás,
Gloria al Señor. El Señor saliendo de allí le miró. Y fue tocado Pedro en su corazón. Sintió un gran arrepentimiento en su vida. Había fracasado. Él que había dicho, Señor, estaré contigo, ¿cierto? Y todo lo que era necesario. Sintió la rabia, la impotencia cuando llevaron a su maestro, sacó una espada, cortó la oreja, ¿cierto?, del sumo sacerdote. Y todas estas cosas las había vivido Pedro. Gloria sea al Señor. Y el Señor se lo dijo, vas a ser zarandeado, Pedro, como trigo. Y allí fue zarandeado. Así es, Pero el Señor había orado por él para que no le faltara la fe. Amén. Y le dijo, una vez vuelto, vale decir, ya Pedro lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Ya no es el Pedro de antes. Ya no es el Pedro. Ahora este Pedro está dispuesto a ir hasta la muerte. Y así lo hizo. Gloria al Señor. Antes que negar a su Señor, él prefirió la cruz. Vemos a Pedro que en el momento en que él se vio también confrontado a la muerte, él niega al Señor. Ahora diremos, mire Pedro. No, si Pedro es como nosotros también. Gloria al Señor. Este es un gran hombre de Dios. Alabados al Señor. Ni siquiera pudiéramos compararnos. Pero la palabra de Dios nos muestra nítidamente, claramente, aún estos procesos para que también por medio de ellos nosotros podamos tener un ejemplo. No nos podemos comparar porque muchas veces también, cuántas veces hemos fracasado, hemos fallado, hemos sido débiles, ¿cierto? Y luego del proceso le hemos pedido perdón al Señor y el Señor nos ha perdonado y nos ha levantado nuevamente. Amén. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y así fue. Amén. Pedro ahora ya lleno del Espíritu Santo fue un hombre que confirmó, ¿cierto? Tuvo el valor para confrontar la persecución, para confrontar las asechanzas. Aquí estamos viendo a Pedro en medio de la persecución, escribiendo por el Espíritu Santo a sus hermanos, llenándoles de fe, llenándoles de confianza, diciéndoles es necesario que si tenemos que padecer, pero con este padecimiento tengamos gozo y tengamos ciertamente, sintamos que hay una bendición en padecer por la causa del Señor, pero así como padecemos con Él, también gozaremos con Él. Este Pedro, que está aquí en Lucas 22, 23, al cual el Señor le dijo, vas a ser zarandeado como trigo. Amén. Pero he orado por ti, para que no te falte la fe. Por eso dice, firmes en la fe. Gloria al Señor. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo. Amén. ¿Se da cuenta? Como muchas veces nosotros tenemos la disposición de aquí, pero cuando viene la prueba, las cosas son muy distintas y diferentes. Así es, Señor. Y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. Y Pedro lloró amargamente. Vivió esta experiencia amargamente. Y cuando el Señor lo miró, ¿cierto? Vivió amargamente y sintió en su corazón un gran arrepentimiento. Amén. Pero también encontró el consuelo cuando en aquellas brasas, en la playa de Cafarnaúm, el Señor lo llamó. Amén. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nada hemos hallado y hemos estado pescando toda la noche. Echad la red a la derecha. Y la red se llenó de peces. Amén. Y Juan dijo, es el Señor. Y Pedro, ciñéndose, dice, se tiró al agua y nadó rápidamente hasta la orilla. Y ahí estaba el Señor Jesús. Había peces en las brasas. Amén. Había alimento, provisión. Y Jesús conversa con Pedro. Pedro, ¿me amas? Gloria al Señor. Bendito mi Dios. Pedro sintió 2 cosas, creo yo, en su corazón. La primera, que el Señor le había perdonado. Amén. Y que le amaba intensamente. Y que ahora era necesario que Pedro también le mostrara que le amaba. Amén. Con todo su corazón. ¿Me amas, Pedro? Antes eras joven y te ceñías e ibas donde tú querías.
Pero vendrán los tiempos en que otro te ceñirá e irás donde tú no quieres. Y agrega el Espíritu Santo, y esto le hablaba con respecto a la muerte. Amén. Amén. Y después que Pedro dije, tú sabes que te amo, diciéndole, Señor, ahora sí, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, no como en aquel pasado cuando dije, ni la cárcel, ni la muerte, Señor, y fracasé, pero esa experiencia espiritual, en la cual tú oraste por mí, me dio firmeza Amén. espiritual, y hoy día mi convicción es otra. Ve cómo la experiencia espiritual fortalecen y hacen crecer al hombre de Dios, a la Amén. mujer de Dios. Sí, Y en ese proceso entonces el Señor le dijo, sígueme. Amén. Amén. Hasta la muerte le quiso decir, sígueme. Gloria sea al Señor. Qué grande amor el del Señor, que nos tiene tanta paciencia. Bendito mi Dios. Y que no ve al hombre o a la mujer que ha fracasado, sino que al hombre y a la mujer que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Así que cuando el apóstol Pedro dice, resistid al diablo firmes en la fe, eso es lo que quiere decir. Amén. No solo eso, sino que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vale decir, no podemos resistir al diablo solamente en forma personal. No, Señor. No. Necesitamos de nuestros hermanos. Amén. Necesitamos de estar entendiendo que la iglesia en el Señor es una. Así Y es. que el orar los unos por los otros Sí, Señor. también nos fortalece. Así como el Señor Jesús oró por Pedro, hoy día también nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos. Amén. Y ellos orar por nosotros. Cuando Sí, tenemos Señor. esta firmeza, entendiendo que todos en el mundo, no solamente en nuestra iglesia, sino que en todas partes, ¿cierto?, tienen esta misma batalla, esta misma lucha, y que Sí, nos Señor. lleva a entender. El mundo no nos puede entender. No, mi Dios. El hombre que no tiene a Cristo no nos va a entender nunca, porque no ha vivido ni entiende las cosas del Espíritu. Pero nosotros que sí, podemos entender las luchas, ¿cierto? Y podemos comprender también cómo muchas veces nuestros hermanos en el Señor, Sí, mi Dios. dentro de nuestra propia iglesia, quizás dentro, ¿cierto?, de nuestro caminar, también tienen estas mismas luchas. Amén. Y que muchas veces vemos, ¿cierto?, que alguno ha sido debilitado en la fe y ha vivido un proceso en lo cual, se lo digo, en vez de estar orando a veces, se le da vuelta la espalda. Así es, Señor. Amén. Se da vuelta la espalda. Amén. Porque en vez de, ¿cierto?, de orar por ese soldado, porque cuando el Espíritu Santo dice, estad firme, nos da el sentido de un ejército. Fíjese que Así es. un soldado no puede ganar una batalla. No, mi Dios. Es el ejército, comandado por su general, Amén. que es Cristo nuestro Señor. Pero cuando dice, estad firme, nos da el sentido de ser un ejército. El mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, nos dice en 2 de Timoteo, si no me equivoco, 2:3, dice el Señor, para que entendamos este sentido. Sí, Señor. ¿Qué dice el Señor ahí? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Glorias al Señor. Así que cuando el Espíritu Santo nos hace entender estar firme, nos está hablando como del concepto de un ejército. Donde, ¿cierto?, nosotros cuando estamos en una batalla necesitamos de los que están a nuestro lado. Necesitamos de los que están juntamente con nosotros batallando en contra de estas adversidades. Sí, Señor. ¿Cómo batallamos nosotros? ¿Cómo es la batalla espiritual? Bueno, la batalla es la oración y la Amén. oración es la batalla. Amén. Batallamos de esta manera, Sí, Señor. en la fe, Amén. en la oración, de rodillas. Gloria al Señor. Señor. Orando por nuestro hermano, orando por Bendito nuestro mi amado Dios. pastor, orando por nuestra amada pastora, orando, ¿cierto?, por nuestros hermanos en el Señor. Se lo digo, yo estoy orando por toda la iglesia en el mundo. Amén. No los conozco, pero son mis hermanos. Allá en África, allá en Asia, en Europa, en Oceanía, en América del Norte, en América Central, en América del Sur, en todos los continentes, ¿cierto? La iglesia del Señor está. Y oro por mis hermanos, oro por los siervos de Dios.
porque entiendo que ellos también tienen la misma batalla mía. No hablan mi idioma, quizás no tienen el color de mi piel, quizás no tienen, ¿cierto?, la costumbre o la tradición, ¿cierto?, de sus países son distintas a la nuestra, comen distinto, hablan diferente, no importa, pero son mis hermanos en Cristo, porque han nacido de nuevo, como yo también un día nací de nuevo, de parte del Señor. Entonces, debemos de entender que cuando el Espíritu Santo nos habla con respecto a estas cosas, Pedro le está hablando a una iglesia que está en la dispersión. Unos se fueron para allá, otros para acá, en fin, sobre todo podríamos decir las provincias que Roma había creado en su imperio. El pueblo de Dios salió esparcido y el apóstol Pedro dice, no piense alguno que es el único que sufre, que es el único que padece, que es el único que tiene luchas contra el adversario. Esto lo está viviendo todo, ¿cierto?, el ejército, toda la iglesia que es en Cristo, y debemos de entender que unidos como un gran ejército espiritual, orando los unos por los otros, Sí, Señor. sosteniéndonos, ¿cierto?, los unos con los otros, como bien la palabra nos ha ido enseñando, nosotros debemos de también tener este mismo pensamiento. Y no podemos dejar de entender, sabiendo, teniendo el conocimiento claro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, y dice Pedro, en todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Así que nunca olvidemos de orar también por todos nuestros hermanos en el mundo. Gloria al Señor. Hay aquí Puente Alto, iglesias hermanas, siervos, consiervos del Señor, en fin. Qué importante que estemos orando, ¿cierto?, por nuestra misión, por todos nuestros pastores de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, por nuestras pastoras, por nuestros hermanos, orando para que el Señor los afirme. Así es, Señor. Gloria a Dios. Luego estaremos orando por nuestra comuna, orando por nuestro país, orando por el mundo entero, para que Dios también bendiga a todos sus hijos. Gloria sea al Señor. Luego de hacernos entender por el Espíritu Santo la bendición del sufrimiento, la bendición de la adversidad, de la lucha que tenemos contra el enemigo, el Espíritu Santo a través de Pedro nos hace entender algo maravilloso. El verso 10 es maravilloso. Cuando dice, mas el Dios de toda gracia. O sea, en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, hay toda gracia. Gloria sea al Señor. No olvidemos que gracia es algo que Dios nos regala sin ser merecedores. Esa es la gracia de Dios. Amén. Recibir un don de Dios, recibir un regalo de Dios sin ser merecedores. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El aire que respiramos, lo respiramos por gracia de Dios. Amén. Porque debemos de entender algo muy importante. Gran parte de la humanidad está en rebelión contra Dios. Así es, Señor. En rebelión. Es enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Por tanto, ¿quién los autoriza a respirar del aire que Dios da? Gloria al Señor. Alguien que está en rebelión con Dios y aún estando en rebelión, odiando a Dios, podríamos decir, y esta es la palabra, despotricando contra Dios, diciendo que Dios no existe. Sin embargo, todos los días y a cada rato y a cada momento toma del aire que Dios le da. Amén. Para llenar sus pulmones. Y gratuitamente. Sí, Señor. Hoy día que hemos visto, ¿cierto?, que, por ejemplo, nuestro país ha enviado, ¿cierto?, oxígeno, aire para los pulmones a otras naciones Así es, que Señor. tienen quizás una capacidad económica menor,
y que hoy día por este tema del COVID se han visto necesitados, ¿cierto?, de que le envíen oxígeno para los pacientes que están sufriendo la falta de aire. Y ese oxígeno tiene un valor. Se vende, no se regala. Así es. Amén. Tiene un precio. Amén. Y nosotros respiramos el aire gratuitamente. Bendito mi Dios. ¿Qué precio paga el hombre por respirar el aire? Ninguno. Así es. Entonces, ese aire nos es dado de pura gracia. Amén. Es algo que el hombre sin Cristo no merece. Que nosotros cuando estábamos sin Cristo no merecíamos. Pero Dios es rico en gracia. Amén. Abundante en gracia. Es Dios de toda gracia. No solamente nos ha dado el aire, el sol, ¿cierto?, el alimento. Glorias al Señor. Y todo esto lo provee Dios. No solamente nos dio el aire, el sol y el alimento, nos dio a su amado Hijo, Jesucristo. Amén. Y Él es la gracia hecha hombre. Amén. No merecíamos a Cristo, pero Él vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, a ser ofendido, escupido, mesada su barba, Amén, quiere decir, Señor. le arrancaron la barba y sufrió la cruz. No lo merecíamos, No, porque sí. éramos enemigos de Dios, mas Dios en su gracia nos dio algo que no merecíamos, pero Así Él es. nos dio este don inefable, Amén. este regalo Gloria a Dios. de Dios, su amado Hijo, Sí, Señor. quien se hizo carne por amor a nosotros. Así que cuando Pedro habla de el Dios de toda gracia, nos está recordando la salvación que nos ha sido dada por gracia, vale decir, sin merecerla, Así es, Señor. ni aun ahora la merecemos. Gloria Así sea al es, Señor. Señor. Nada hemos hecho que nos amerite la salvación, nada. No, Señor. No hemos tenido méritos, aún más, tenemos desméritos. Así es, Señor. Amén. Pero por su gracia, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, sois salvos. Nos ha sido dado algo que no merecíamos. Bendito mi Dios. Pero el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces Pedro recuerda estas cosas, dice, más el Dios de toda gracia. Sí, Señor. No de alguna gracia, no, de toda gracia. Amén. Él Amén. es el que imparte gracia en nuestra vida. Vale decir, nos da, nos regala, nos bendice a Amén. través de su misericordia. Amén. Gloria sea al Señor. Y nos hace entender que estas cosas vienen de parte de Dios, Así es, de Señor. gracia. Así que nadie Bendito piense mi que es Dios. merecedor. Es gracia. Amén. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. El apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, verso 10, toca algo con respecto a este. Dice en el verso 8, dice, voy a leer un poquito más. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Así es, Para que Señor. no piense de mí, ¿cierto? Podríamos decir, si no entienda que esto que hoy día por misericordia tengo, no es mío. Nosotros somos como la luna, no tenemos luz. La luna no es un cuerpo celeste, no es un cuerpo que ilumine. La luna recibe luz como la tierra. Así es, Amén. Señor. Y la vemos brillar en la noche. Anoche mismo con mi esposa nos dedicábamos a mirar la luna que está llena y la mirábamos a través de los largavistas, ¿cierto? Tratando de ver lo que más se pudiera. Y veíamos su brillantez. Pero la luna no tiene luz. La luna está siendo iluminada por el sol. Nosotros no tenemos luz. La luz nos viene de Cristo. Amén. Así que Pablo reconoce estas cosas. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Sí, Señor. ¿Por qué? Como dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por la cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor. Entonces, cuando miramos nosotros a la luz de la palabra de Dios, toda gracia nos es dada de parte de Dios en afrenta, en persecuciones, en debilidades, en flaqueza. Todo nos viene de parte de Dios, no porque lo merezcamos. Cuando pedimos no podemos pedir, Señor, dámelo porque es mío. No, Dios. Señor, de tu gracia. Amén. Amén. Todo lo que nos puede venir es de gracia. Así es, Señor. Nada que nosotros podamos decir, me lo merezco. No, Señor. Soy buen cristiano, soy buen hijo de Dios, voy a la iglesia, estoy en la escuela dominical. Nada merecemos. No, Señor. Nada. Todo nos es dado de gracia. Amén. Nos es regalado sin merecerlo. Cristo nos fue dado y no lo merecíamos. Así es. Mas nos fue dado de gracia. De Cristo, y vuelvo a sentir, es la gracia de Dios hecha hombre. Amén. Nos fue dado el Señor que murió, tomó nuestro pecado, sin ser pecador. Él no tuvo pecado, Él tomó nuestro pecado. Se hizo pecado por amor de nosotros. Gloria sea al Señor. Sí, sí. De gracia. Así que, más el Dios de toda gracia, dice Pedro. ¿Conocía Pedro la gracia de Dios? Claro. Por supuesto que la conocía. Pedro había negado al Señor, pero en aquel lugar, en la playa de Cafarnaúm, cuando el Señor le dijo, me amas, apacienta mis corderos, le está diciendo Pedro, fallaste, pero mi confianza está en ti, te amo, Pedro. Amén. Y aunque hayas fallado y aunque me hayas negado, te sigo amando. Amén. ¿Y cómo vino ese amor? ¿Porque Pedro lo merecía? No, si Pedro lo había negado, nada merecía. Pero el amor de Dios nos es dado de su gracia. Amén. Aleluya al Cordero. Bendito mi Dios. Cuántos muchas veces se ufanan. Porque a lo mejor piensan de que han sido tan intachables en su vida espiritual. Sí, Señor. Gloria a Dios. Los que sabemos de fracasos y desdichas, sí, Señor, entendemos la gracia de Dios. Bendita gracia. Y que estamos sustentados, sí, no Señor, por lo que somos, la capacidad que tenemos, los buenos cristianos que somos, sino por su gracia. Bendito eres mi Dios. Más el Dios de toda gracia. ¿Qué produce en nosotros el sufrimiento? La gracia de Dios. ¿Qué produce en nosotros la persecución? La gracia de Dios. ¿Qué produce en nosotros, cierto? Muchas veces estar resistiendo al diablo. La gracia de Dios. Que lleva como finalidad, ¿qué? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La gloria no es nuestra, la gloria es de Cristo. Él nos da gloria, como la luna. El sol la hace brillar, o la tierra. Gloria al Señor. Amén. La hace brillar. Nosotros vivimos de la gloria de Cristo. Yo no tengo gloria. Si Cristo no está en mí, hermano, desaparece toda gloria. Así es, Señor. Gloria al Señor. Y hermano amado, viene la tiniebla. Es como cuando, cierto, se apaga la luz de una habitación y se llena de oscuridad. Si se apagara Cristo en tu vida y en mi vida, nos llenamos de oscuridad. Así es, Señor. ¿Quién me llena de esa gloria? Cristo. Por eso dice la palabra, que nos llamó. Amén. Nos llamó. ¿Dónde estábamos? En tinieblas. Pedro lo dice claramente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la muerte, a la luz admirable. ¿Quién es la luz admirable? ¿Quién es el admirable? Isaías 9, el admirable es Cristo. Él es el que puede ser admirado por su virtud. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo dice,
que nos llamó de las tinieblas a la gloria eterna. A la gloria eterna. No solo a esta gloria de esta tierra, sino que a la gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Así que la gloria no es mía ni es suya, hermano. Cuando Dios lo ocupa, cuando Dios te usa, cuando el Señor te lleva para ungir un enfermo y el enfermo es sano, cuando das un consejo y la palabra produjo bendición, cuando en ti, ¿cierto? El Señor, en la fe que te ha dado Dios, porque la fe aún la ha dado Dios, ¿cierto? Así es, Señor. Mueves tu vida y muchos te ven y dicen, mire qué bendito, qué glorioso, qué hermoso es este hombre, es esta mujer de Dios. Gloria al Señor. La gloria no es tuya ni es mía, la gloria es de Cristo, porque si Él no nos diera de esa gloria, seríamos una oscuridad total. Por eso que cada vez que en algo tengamos victoria, la gloria es del Señor. Amén. Amén. La gloria es de Cristo. Bien lo dice el apóstol Pablo, porque para que no me exaltase desmedidamente por las visiones, por las obras, los milagros, las señales que el Señor hacía a través de él, le envió un aguijón. Mira, Pablo le dijo, te voy a enviar este aguijón porque tienes un corazón humano y de repente te puede exaltar, Pablo, y esto te va a quitar mi gracia. Porque cuando el hombre, la mujer se exalta, ¿qué dice la Escritura? Al soberbio, Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, al que está humillado, obediente, quiere decir, ante la poderosa mano de Dios, Dios lo exalta. Gloria sea al Señor. Dios le da gracia. Al humilde le da gracia. Amén. Gloria sea al Señor. Así que reconozcamos, hermanos, que toda la gloria es de Cristo. Amén. Gloria a Toda Dios. la gloria le pertenece pertenece a al Dios. Señor. Entonces, vale decir, el Espíritu Santo nos dice y nos señala en esta mañana gloriosa, en primer lugar, ¿cierto? Es necesario que tengamos que padecer, resistir al diablo en la fe, gloria al Señor. Más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, o sea, después de la prueba. ¿Qué decimos nosotros que después de la prueba viene? La bendición. Sí, pero a veces pensamos que la bendición es que Dios nos va a dar buen auto, buena casa, ¿ah? no va a dar, qué sé yo, una buena chequera. Muchos piensan que están bendecidos por eso, y eso no es bendición, eso es añadidura. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es la bendición después de la prueba? La bendición de la prueba es la siguiente. En primer lugar, Él mismo, Cristo mismo, os perfeccione. ¿Y qué significa perfeccionar? Significa madurar espiritualmente. Amén. Habla de la madurez espiritual. Ya Santiago toca este tema cuando dice, ¿cierto?, con respecto a los que no han madurado espiritualmente, diciendo de la siguiente manera, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, El Señor. resultado de la prueba dice lo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que significa resistencia en la prueba, confianza aún en los momentos difíciles en el Señor, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, Así sin que os falte cosa alguna. Y cuando habla de perfectos no quiere decir perfectos como Dios. Perfecto significa teniendo un carácter espiritual firme. Cabal significa juicioso. Gloria sea al Señor. Sí, sí. Es lo mismo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pedro, cuando él dice, el mismo, después que hayáis pasado por la prueba, ¿qué es el resultado de esta prueba? De la prueba de vuestra paciencia, ¿cierto? Estar Sí, Señor. juiciosos, gloria sea al Señor, firmes, cabales, gloria sea al Señor. Con Como dice la sabiduría de Escritura, Dios. teniendo claro esto, que después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Amén. Necesitamos que el Señor nos perfeccione todos Sí, los Señor, días. amén. Amén. Necesitamos crecer
Sí, espiritualmente. Aleluya. El apóstol Gloria Pablo a Dios. habla con respecto a los débiles de la fe. Sobrellevar a los débiles en la fe. Ahora, no está reconociendo, ¿cierto?, que ser débil es un mérito, todo lo contrario, es un desmérito. Gloria al Señor. El mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, lo revela a través de la carta a los Corintios, Amén. diciendo, ¿cierto?, a los Corintios de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. O sea, no habían crecido espiritualmente. No, Dios. Eran niños, carnales todavía. Todavía necesitaban la mamadera, el chupete. Así ¿Cuántos hermanos hay que colocarle el chupete para que caminen? Hay que ponerles el chupete para que vayan al servicio, para que le sirvan a Dios. Hay que ponerles la mamadera y llevan años en la iglesia. Así es, Señor. Hermano amado, tenemos que nosotros entender que la prueba, en primer lugar, nos da de la gracia de Dios que se manifiesta como, en primer lugar, en que Él nos perfeccione. Amén. La prueba produce paciencia y la paciencia, ¿cierto? Como bien dice Santiago, y lo hemos leído para la gloria del Señor, tiene su obra completa en ser perfectos y cabales. Amén. Ahora, no solo esto, sino que también la palabra de Dios dice, afirme, ser fuertes. Cuando la palabra de Dios dice afirmar algo, significa estar fuertes, ser fuertes. ¿En qué? En fe, en esperanza, en gozo, en paciencia, en todas aquellas cosas que, cierto, en nuestra vida espiritual deben abundar. Cuando dice el Señor que os afirme, significa que tengamos fortaleza, tengamos fuerza, seamos fuertes en Cristo. Nosotros entendemos que es necesario, hermano, que estemos fuertes en el Señor. No puede, ¿cierto? Si no hay una fortaleza espiritual en nuestra vida, no podemos pretender, ¿cierto?, el día de mañana estar firmes, porque primero no somos fuertes. Por eso que el Espíritu Santo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Efesios 6. ¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está el que yo sea fuerte? Voy a, no sé, voy a ir al gimnasio, y voy a hacer hartas pesas para que, ¿cierto?, tenga unos buenos bíceps y eso me va a hacer fuerte. No, eso no me va a hacer fuerte. Gloria al Señor. No, a lo mejor voy a pensar de que, ¿cierto?, voy a ir a la iglesia y voy a cantar lindo y voy a tocar la guitarra y voy a tocar un instrumento y eso es todo para mí el evangelio. Ir a la iglesia a tocar un instrumento y a cantar. No, sí. Eso no te va a hacer fuerte. No. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Amén. y en el poder de su fuerza. Amén. Ahí está estribada nuestra fortaleza, nuestra Amén. fuerza en el Señor. Cuando hay comunión con Cristo, cuando yo camino con el Señor, cuando mi vida está en Cristo Jesús. Y hay intimidad, hay relación, no simplemente como algunos piensan que ir a la iglesia es ir a cantar, ¿cierto?, ir a adorar, ir a tocar en instrumento, ir a ver a los hermanos, ir a escuchar un mensaje. ¡Oh, qué lindo el mensaje! Pero ¿cuánto de ese mensaje tan lindo pone por obra? Y cuando el Señor no le habla tan lindo, se va enojado más encima. Así es, mi Dios. No le gustó el mensaje, no le gustó el predicador, muy directo, muy pesado el predicador. Eso no es ir a fortalecerse. Fortalecerse es vivir una vida en comunión con Cristo, aunque haya padecimiento, sufrimiento, ¿cierto? Entendiendo que el Dios de toda gracia permite el sufrimiento para que seamos fortalecidos, seamos fuertes en el poder de su fuerza. Gloria de la fuerza del Señor. Amén. Él nos dará fuerza para estar firmes. Por eso dice, Él mismo, ¿cierto? Después que hayáis padecido un poco, os perfeccione, afirme, vale decir, nos haga fuerte. Y luego dice el Espíritu Santo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
para que estemos firmes en el poder de su fuerza, tomad toda la armadura de Dios, Amén. para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Resistid al diablo. Y Dios nos ha dado una armadura espiritual, diciendo, vestidos de la coraza de justicia, del calzado de los pies con el apresto del Evangelio, de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, porque la oración es la batalla. Así es, Y con Señor. toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque todos están pasando lo mismo, dice el apóstol Amén. Pedro. Orando por todos los santos Sí, Señor. y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra dada para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que, hermanos, gloria sea al Señor, Él mismo, después que hayamos padecido, hayamos pasado la prueba, ¿cuál es la bendición? Primero, que Él nos perfeccione. Amén. Que Él, como dice su palabra, ¿cierto? Son 4 los aspectos de esta bendición. Diciendo, afirme, fortalezca. ¿Qué significa fortalecer? Significa robustecer. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos ser fortalecidos, robustecidos. No solamente, como dice la palabra del Señor, ser fuertes, sino que ser robustos Amén. espiritualmente. Gloria al Señor. Él mismo, dice la palabra del Señor, os fortalezca. Dice el apóstol, más bien el profeta de Dios, el gozo del Señor, dice, es mi fortaleza. Amén. Dígame, en medio de todas las pruebas y dificultades, que podamos estar firmes, pero no fortalecidos, significa que la prueba, la adversidad, voy a estar firme, pero lleno de lamentos. Lleno de lamentos. Mire a Job en la prueba, fue fortalecido, fue robustecido, cuando él dijo, Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Es necesario estar robustecido en el gozo de Dios. Así es, Señor. Amén. Aleluya, que vive para siempre. Bendito mi Dios. Mire qué gran consejo da el Espíritu Santo por el apóstol Pablo a los filipenses. Como toda la iglesia pasando por adversidades, más el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Amén. Amén. Aunque haya persecuciones, dificultades, pero Dios nos dará, nos robustecerá en el gozo de Dios. Así es, Señor. Como bien dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Amén. ¿Y de dónde viene el gozo? ¿Es que usted sale riéndose a la calle cuando tiene un No, problema? mi Dios. ¿Es que cuando usted, cierto, viene una adversidad, anda lleno de alegría? No, Señor. Qué triste, hermano, aunque fuerte, pero sin, como bien dice la palabra del Señor, fortaleza, Así es. sin gozo de Dios para pasar la prueba. Amén. Ayúdanos, mi Dios. La prueba no se puede pasar sin gozo. No, Señor. Tiene que estar el gozo del Espíritu Santo en tu vida, Amén. que te consuela, que te afirma, que te da gozo en la prueba. Gracias, Señor. Tú lo diste, tú lo quitaste. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendito eres mi Dios. Esto produce la gracia de Dios. No se olvide que nada es nuestro. No, Señor. Y dice por último, nos establezca. Esto habla de tener una base firme, Sí, sólida. Señor. No se olvide lo que el Señor dijo, que todo aquel que está puesto en la roca, vienen ríos, soplan vientos con ímpetu, pero la casa no cae. Bendito eres mi Dios. Dice el apóstol Pablo al terminar en la carta a Timoteo dice,
he guardado la fe. Amén. Amén. Así que él mismo dice, os establezca, os nos dé esa base firme, sólida, Sí, Señor. en la cual están puestos nuestros pies. Y esa base firme, sólida, es Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sabiendo que nada nos debe sacar de esta firmeza en el Señor. Amén. La palabra de Dios está llena, hermanos. Podríamos tocar muchos versos. Por ejemplo, Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, habla de, vea bien este verso. Primero dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Amén. Para su propio Señor. Y ahí dice Señor con minúscula. Está hablando de un Señor de esta tierra, de un amo de esta tierra. ¿Ah? Ahora, para su amo está en pie o cae. Lo mismo pasa para aquellos que somos siervos de Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Así Porque es. poderoso es el Señor. Y aquí y ahora está Señor escrito con mayúscula. Está hablando de Cristo. Sí, poderoso Señor. es el Señor. Cristo es poderoso. Como dice Efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Para hacerle estar firme. O sea, poderoso es el Señor para hacerte estar firme, hermano. Amén. En su gracia. Gloria a Dios para siempre. Por eso que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos lleva a este entendimiento maravilloso para la gloria del Señor, como bien lo expresa el Espíritu Santo. Por ejemplo, en otra parte, 1 Corintios, ¿cierto? También el apóstol Pablo nos señala diciendo a través del verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O Hebreos, por ejemplo, ¿cierto? La Biblia o la palabra de Dios está llena del llamado de Dios a estar firme. ¿En quién? En Cristo, en la fe, a fortalecernos en el poder de su fuerza, como bien lo puede revelar Hebreos, por ejemplo, una de las cartas hermosas y maravillosas, 6:19. Dios bendiga su palabra, diciendo de la siguiente manera, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Gloria sea al Señor. ¿Qué tenemos como firme y segura ancla de nuestra alma? Lea eso más arriba. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, en su fidelidad y en su inmutabilidad. Juró Dios por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Dios, y juró por sí mismo. Amén. Para que tengamos una fortísima seguridad que sus promesas se cumplen en sus hijos. Alabados al Señor. Por tanto, está firme que Dios nos cambia, no varía. Dios nos dijo esto hoy día y mañana está cambiando de opinión como nosotros. Dios es inmutable. Alabado sea el Señor. Por tanto, su inmutabilidad, su firmeza, es algo que nosotros debemos de, ¿cierto?, tener como firme, segura ancla de nuestra vida. ¿Dónde está anclado usted, hermano? ¿Dónde tiene los pies usted o yo? En el único lugar más seguro. Diciendo, mantengamos firmes, sin fluctuar. No andemos como la onda del mar, hoy día sí, mañana no, hoy día sí, mañana no. Sin fluctuar, dice. Como dice la palabra del Señor, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, bendiga el Señor su preciosa palabra. A Él, a Cristo, sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Le voy a pedir a nuestra pastora si es que me puede traer, Amén. no, el cargador, por favor. Amén. Alabados al Señor. Bien, mis hermanos,
Hasta aquí está la escuela dominical. Espero en Dios que haya sido motivo de bendición para usted, como también lo ha sido para mí. Y le invito a que podamos orar y dar gracias al Señor por su preciosa palabra. Amado Dios, gracias te damos por esta escuela dominical que nos bendice. Gracias por esta escuela dominical, Señor, que nos da crecimiento, entendimiento, conocimiento espiritual. Bendiga esta palabra en nuestras vidas, Señor. Para mí, el verso que más me toca, más me llega, Señor, es cuando el apóstol Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, dice: mas el Dios de toda gracia. Aleluya. Bendito Todo mi nos Dios. ha sido dado por tu gracia, Señor. Amén. Nada tenemos si no es por tu gracia. Vale decir, Así algo es, que hemos recibido sin merecerlo. bendito mi Gracias Dios. te damos, Señor, porque ha sido abundante tu gracia Amén. y nos hemos fortalecido en ella, en el poder de tu fuerza. Que, Señor, nos cimienta, nos establece, nos confirma, nos da firmeza, nos robustece en el gozo. Alabados al Señor y en todo aquello que solamente viene de tu preciosa mano. Gracias te damos, mi Dios, mi amado Señor, rogando que su palabra permanezca en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que bendiga el Señor nuestras vidas, bendiga el Gloria a Señor Dios. nuestros Gloria a corazones Dios. Gloria a Dios, Padre. y añada una grande bendición. Antes de Amén. finalizar la escuela dominical, Amén. bueno, saludar por supuesto a todos nuestros hermanos que han estado conectados, compartiendo esta escuela dominical. Amén. Un saludo grande a nuestra amada pastora Carmen, a nuestro hermano Rodolfo, a Isaías. El Señor les bendiga a todos allá, a nuestra hermana Yesenia, a todos nuestros hermanos en Quilpué, nuestra hermana Amén. Adela, nuestra hermana Yaque, a todos nuestros hermanos, ¿cierto? En el Señor, que Dios les afirme, les bendiga, les guarde. Un saludo cariñoso, ¿cierto? Para todos. Y a nuestra amada pastora también, que nos manda allí saludos. Nuestra amada pastora Nancy dice que hoy tengamos una hermosa escuela dominical Sí, sí. llena de la presencia de Dios y llena de mucha gracia a nuestro amado pastor en la enseñanza de este día. Amén. Y hay allí, ¿cierto? La enseñanza donde está. Un saludo cariñoso también para nuestra hermana María Painemal, nuestro hermano Manuel Painemal, ¿cierto? Que también está junto a nosotros, Amén. compartiendo de esta hermosa escuela dominical. Hermosa porque su palabra siempre es maravillosa. Amén. Así que un saludo, un abrazo fuerte desde acá, desde Santiago, allá a Nueva Imperial. Yo sé que están en cuarentena, así que están allí pasando este proceso, confiando en el Señor, que el Señor les ayude, les bendiga, les guarde y también les dé paciencia, ¿no? Para vivir este tiempo de cuarentena que están viviendo allá. Así que el Señor les ayude para que también prontamente, ¿cierto? Dios en su infinita misericordia les Sí, sí. fortalezca, les establezca, les afirme. En medio del proceso, Dios ponga gozo en sus vidas. Un saludo cariñoso a mi hermano Manuel Painemal, a mi hermana María Painemal. Saludo Amén. cariñoso también a mi hermana Yexenia, ¿cierto? Que está junto a nosotros. Nuestra pastora Carmen dice amén. Nuestro hermano Isaac desde su trabajo dice buenos días, que tengan una hermosa escuela dominical. Amén. Nuestra pastora Carmen dice amén, amén, Sí, sí. amén. Nuestra hermana Jessie, que también desde allá de Quilpué, ¿cierto? Nos está viendo. Un saludo para ella, ¿cierto? Sus hijos. El Señor haya, por supuesto, ¿cierto? Allí también un gran saludo de mi parte, ¿cierto? También para Giancarlo, y el ¿cierto? no me acuerdo El cómo se Señor llama. les bendiga mucho, No me acuerdo en cómo se grande llama el manera, grande. y por supuesto un abrazo fuerte para Sí, sí. todos ustedes allá. El Señor les bendiga en grande manera. Amén. Nuestra pastora Carmen dice amén, amén, amén. Nuestra pastora Nancy dice amén, siempre usted está junto a nosotros en cada proceso de nuestra vida. Nuestra hermana María Painemal dice, con su ayuda, mi Dios, seremos victoriosos, solo
no podemos. Amén. Es una gran verdad. Así es, Señor. Orando los unos por los otros. Amén. Amén. Siempre dice nuestra pastora Carmen, amén. Hay otro amén. Nuestra pastora dice, amén. Cuán importante es que estemos orando el uno por el otro siempre. Nuestra hermana Yesenia dice, amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra cada día. Aprendemos algo nuevo para edificación de nuestra vida espiritual. Amén. Dice, así es mi Señor, dice nuestra amada pastora Nancy, que solo tu amor me ha sustentado. Mi vida sin ti está vacía y llena de dolor y tristeza, mas tu bendita gracia que me alcanzó hoy, tengo paz, gozo, fe y esperanza de que usted me sustenta en su mano y que nunca me dejará. Gloria a Dios. Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios para siempre, dice nuestra pastora Nancy. Nuestra pastora Carmen dice, amén, amén. Sí, Señor. Hay allí unas manitos también. Saludo a nuestra pastora, Flor. Amén, corazón. Nuestro hermano Isaac dice, saludo a cada hermano conectado. Nuestra pastora dice, usted es mi roca y fortaleza, solo en usted estoy guardada de las acechanzas de Satanás. Así es. Amén, dice nuestra pastora Carmen. Dice el hermano Isaac, un poco de sueño, pero gozoso de escuchar la escuela dominical. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios nos bendiga, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor que muchas veces, a lo mejor en el trabajo, muchas veces, ¿cierto? Después de un turno nocturno, como ha tenido que estar nuestro hermano Isaac, toda la noche despierto, pero allí también hay gozo por escuchar la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos conectados, los que lo verán después, ¿cierto? Porque después del programa, muchos lo ven ya, el programa ya grabado por distintas razones. Así que un saludo cariñoso para todos. Invitándolos para la tarde, a las 7 de la tarde, a nuestro culto general. Amén. Vamos a rogar a Dios la bendición. Padre mío, te damos gracias. Sí, Señor. Y rogamos por cada hermano, por cada hermana, sí, mi amado, por tu pueblo, Señor, allá, Dios mío, en Quilpué. Sí, mi Dios. Dios mío, bendiga a toda la familia, Señor amado pastoral, a todos nuestros hermanos y hermanas en el Señor que componen la amada iglesia en Quilpué, Señor. Bendiga a todos sus hijos, Señor amado, en Rauco, en Curicó, en Chorombo, Señor en San Joaquín, Señor en Melipilla, en Boyenar, amado Señor, en Pioresnada, Padre Santo, en cada lugar donde está la iglesia, Señor, en Santiago Centro, Puente Alto, Dios mío, sea usted glorificándose en grande manera, Señor. La obra se siga extendiendo allá en Temuco, Señor, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Charles, nuestros hermanos que también comparten junto a nosotros, Señor, desde allá de Poaucho, Señor, Nueva Imperial, amado Dios, también te doy gracias, Señor, por nuestros hermanos de Forestal, Viña del Mar, que también, Señor, estarán viendo este programa más rato. Amado Dios, por todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor, que usted les bendiga, les guarde en grande manera. También oramos por la nueva iglesia, Señor, que se ha levantado acá en Santiago. Señor, que bendiga usted a nuestros hermanos haitianos, Señor, que han venido desde Haití, y que aquí, Señor, se ha levantado un pueblo, Señor, que también adora tu nombre, y que, Señor, también bendiga a este pueblo, bendiga a esta iglesia, parte hoy día de la iglesia nuestra también unificada. Te rogamos, Señor, que también les bendigas en grande manera y les ayude, Señor, también a poder ser fortalecidos en la fe. Te damos las gracias, Dios mío, y rogamos que ahora, Señor, nos mande usted con su bendición en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Así que un saludo cariñoso para todos. El Señor les bendiga.